recordemos que la semana pasada consiguió la foto de Alberto Fernández con Schiaretti, que 2 días después Macri no la consiguió. Claro. Macri fue... Bueno, no estaba Schiaretti, se había ido Claro, de viaje. justamente el jueves, en el medio de los dos viajes, el de Alberto había estado el miércoles, el jueves se fue y el viernes llegó Macri con Pichetto, entonces no estuvo en ese acto tan particular que después le pusieron una cumbia, Sí. la cumbia esa graciosa que le decían, no te creo más, sos un mentiroso. Yo, entre el viernes y ayer, hablé con varios funcionarios de Cambiemos, de primer nivel. Y hay algo que están todos de acuerdo, es que la dan medio por perdida a Vidal. Dicen, está muy fuerte Cristina ahí, y ella necesita un corte de 7, 8 puntos, y no hay razones para que haya un corte de 7. No, aparte lo que ocurre históricamente, nunca supera el 3% de los votos el corte de boleta. El ejemplo de Aníbal no sirve porque Aníbal es un tipo que estaba todo el día en la televisión diciendo que era un narcotraficante, prácticamente sí. asesino, El eje de esa elección era el corte de boleta porque todo el mundo, era un monstruo, ¿no? En ese momento. Pero claro, las iglesias, me dice el Tano, en contra del narcotraficante, hablando de la gente. No, fue muy fuerte, ¿no? Bueno, eso no existe, ese factor. Kicillof obviamente no tiene para tanto, desde el gobierno nacional, de la ciudad y el mismo provincial casi resignado, te dicen, nosotros, Vidal la tiene muy difícil, la tiene... No, y eso lo demuestra el nerviosismo de Vidal, ¿no? Sus respuestas, y que está permanentemente en la televisión. Sí. O sea, está mostrando a las claras su desesperación por tratar de torcer un rumbo que, ya se encamina muy difícil de torcer en este momento, ¿no? Y con una estrategia distinta. Está gastando mucho dinero Vidal, supongo que será del sueldito de ella que dice que ya muy trabaja, politizado.com. Claro, habrá vendido el medio auto que le quedaba. Habrá vendido el medio auto que le quedaba, claro, está jugando. Estuvo con Tenenbaum y con María O'Donnell, que son muy duros en las entrevistas, muy duros. Sí, estuvo... A ver, le preguntaron algo, a ver. Sí que han sido años difíciles, no tanto para los sectores más pobres, porque esos han sido los más protegidos por el Estado. Esas mismas madres pobres saben que cuando sus hijos hoy van a la escuela tienen el desayuno y la merienda garantizada, y venimos a la gente a ofrecerle un proceso que ha sido difícil, pero creemos que nos va a llevar sin duda a una Argentina donde vamos a estar mejor. Pero María Eugenia, si uno mira los indicadores de la provincia, digamos, del diciembre del 2015 a hoy hay más pobres, hoy la provincia tiene más desempleo, el conurbano tiene el desempleo más alto del país, o sea, todos los indicadores se empeoraron. Hoy los niveles de pobreza son similares a los que cuando terminó el kirchnerismo, y eso no es algo que me enorgullezca, es algo que me duele, estamos en 35%. De todas maneras está más alto y todos los indicadores son peores, y el desempleo, además, el conurbano, que seguro que sabes. Si vos le preguntás a alguien que vive en San Miguel o 3 de febrero, como estuve recorriendo los últimos días, si está peor después de que le pusieron el asfalto en su casa y esperó 40 años y ahora se puede poner unas zapatillas de color blanco, y a lo mejor no te dice que está peor. Pero cuando vos ves las cifras generales sobre evolución del consumo del último año, son cifras que pocas veces en la historia del país, es decir, caídas del 10%, de 15%, en algunas áreas de 20 y pico por ciento, en un año tanto. Fuimos tratando de corregir con el menor daño posible, sin tocar nunca el gasto social, para justamente cuidar a los más vulnerables. Estamos creciendo y le estamos vendiendo cada vez más trabajo argentino al mundo. Todo lo que muestran las estadísticas es que lo único que aumentó fue el trabajo precario, digamos que todo el proceso, hubo destrucción del empleo, que Macri decía que iba a servir para bajar la pobreza, que era el empleo privado de calidad, y el único empleo que creció, y menos que todavía, que digamos que la cantidad de gente que salió a buscar trabajo, porque dejó de alcanzar el sueldo que llegaban a la casa con la pérdida de poder adquisitivo el año pasado, todo el empleo que se construyó estos años fue empleo precario. ¿Por qué tenés más desocupación? Porque tenés el crecimiento de la población, de gente que antes no trabajaba y que ahora es más grande y sale a buscar trabajo, y también de gente que busca un segundo trabajo. Pero no tenés destrucción de empleo, tenés más empleo que no alcanza para la demanda que tenés, que es empleo industrial. Bueno, esto es Realpolitik, ¿no? O sea, estos dos periodistas que saben que va a perder y entonces le sueltan la mano porque se acabó ese sobre, y una María Eugenia Vidal que se ve que no le avisaron que se había acabado el acuerdo con ellos y no sabe qué hacer con las preguntas.
Sí, aparte, uno ve respuestas, es increíble cómo hay la cantidad de respuestas estudiadas, porque uno ve a Macri, a Marcos Peña y a Vidal y responden las mismas cosas, las mismas preguntas. Es increíble. Lo de Marcos Peña, que los índices de pobreza son los mismos que cuando terminó el kirchnerismo, que mentira aparte, pero que son lo mismo, es la respuesta que da Marcos Peña. Lo de las zapatillas blancas lo había dicho Macri. Bueno, son todo un montón de respuestas que se van repitiendo, no cambian los personajes, pero las respuestas son las mismas. Hay encuestas que lo están dando a Alberto ahí en 41-42 y no sacándole 10 puntos como para ganar, pero si saca 41 y 42 en las PASO y está muy cerca de los 45 en primera vuelta. Está muy cerca. Ahora, si no gana en primera vuelta, después sí, agarrate, viste, qué sé yo. Para mí, ¿no? Para mí un balotaje con estos muchachos es peligroso. Sí, quería comentar porque hacen un jueguito ahí, tenemos y María O'Donnell siempre, que es que los hacen calificar a los invitados de mejor a peor a los mandatos presidenciales desde el retorno de la democracia. Y Vidal puso primera a Alfonsín. Alfonsín, bueno, los que vivimos esa época, está bien, él es una persona incuestionable, ¿no? Uno de los grandes, éticamente, uno de los grandes hombres, claro, desde el retorno democrático, pero el responsable de la decisión de juzgar a los genocidios. Totalmente. Ahora, su gobierno nos entrega en hiperinflación. No, el gobierno fue un desastre, pero bueno, ahora está considerado mejor desde el retorno democrático por María Eugenia Vidal. Después puso, pero aclaró que mucho más abajo, la gestión de Duhalde, interina. Después puso los 2 mandatos de Menem. Después le quedaban de la Rúa, Néstor y Cristina Kirchner. Claro. Decir que no incluyó a Isabelita. No la dejaron, pobre. Y puso de la Rúa. De la Rúa antes de Néstor y Cristina. Puso a de la Rúa como mejor mandato antes de Cristina. ¿Vos te das cuenta de lo que están haciendo? Que la está pasando, y bueno, los reportajes donde ya le empiezan a hacer alguna pregunta. Con el de Fantino le va bárbaro, porque como ella es una actriz, la verdad, ha sido mejor actriz como gobernadora, ha sido una gran actriz, le va bárbaro en esas actuaciones, pero cuando le empiezan a hacer alguna pregunta empieza a trastabillar, ¿no? Y en las respuestas económicas... ¿La tenemos, la de Fantino? La de Fantino me gusta mucho. Eso fue genial. Para mí califica como spot de campaña eso. A ver. Plata que no la tengo ahora. El gobierno, y cuando sos honesto, no te hace rico. No te hace rico. Al contrario, te diría... Mírame, no te hace rico, Alejandro. Mírame. Si no afanás, no te hace rico. Eso te quería preguntar. Es una anomalía ser rico siendo gobernante, obvio. Si entras pobre... Obvio. Yo entré, cuando era gobernadora, entré con una casa y un auto. Me separé, tengo media casa y medio auto. Eso es mi patrimonio. Eso es muy buena. Eso sí, y está en mi declaración jurada, y la gente lo puede ver porque yo además publico mi declaración jurada de 2007. O sea, tenés que laburar. Si vos mañana decidís, tenés que laburar. Trabajo. Obvio que tengo que buscar un trabajo, obvio. Pero nunca me imaginé que fuera de otra manera. Toda mi vida laburé. Para mí no hay manera de Dice que le quedó media prepaga, que le hacen la radiografía medio cuerpo. Sabes que no se te puede acercar ni a 50 kilómetros a ofrecerte alguna cosa non santa. Está bueno contárselo a los bonaerenses ahora a días de las PASO. Ahora, vos pensás, la gente va a tener que elegir con un reportaje como este, y después cuando se sienta Alberto le dice, señor corrupto, yo quería preguntarle, ¿usted va a salir de fierro esta noche con Cristina? ¿Cómo está el temita del narcotráfico? ¿Por qué odia a la prensa? ¿Por qué odia a la prensa? Claro. De hecho, ya se hicieron un montón de editoriales sobre ese tema. Ayer seguían pasando informes sobre el tema del odio de Alberto Fernández a los periodistas. Leuco hizo un programa sobre eso. Odia a la prensa. No se puede creer. Es muy difícil. Hoy hubo el editorial de Ricardo Kirchmann exigiéndole a la política que diga qué piensa del llamado a indagatoria a Daniel Santoro. Él dice que todo el mundo tiene que opinar al respecto porque, piensan que es un abuso un avance sobre la libertad. El Tribunal de prensa, Clarín ¿no? exige que todos los candidatos se pronuncien a propósito de... Así es.